buena, entonces no eran mis padres, me engañaron, ¿quiénes eran mis verdaderos padres? O sea, es un caos que viene a tu vida por una mentira que te dijeron. Esto es una mentira. Va a provocar un caos. ¿Cuándo se provoca el caos? Ahorita que te estoy enseñando. Va a provocar un caos en ti. Pero es que me dijeron, y es que dijeron, y es que es una mentira. Tú no puedes. Si yo te hablo una verdad, después de que te dijeron una mentira, va a haber un choque interno en tu mente, en tu vida. Eso es lo que voy a provocar con esto. Un choque interno. ¿Por qué? Porque está basado en una mentira. No hay fecha de nacimiento del Hijo de Dios. No existe, no aparece, no hay historia, no hay nada, no hay día, no hay fecha, no hay mes. Es más, hasta perdido el año. No sé ni el año del nacimiento de Jesús. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Porque, te voy a decir bien claramente, escúcheme bien, porque yo no puedo traer al Dios eterno, al Dios que ha vivido, que es, que ha sido, que no tiene principio ni fin, a una festividad terrenal. Si no es Él no es de la tierra, ¿cómo le voy a decir? Tal día nació Jesús, tal día nació Dios en la tierra. No puedo, porque Él nomás tomó un cuerpo en carne, Él ya era. Yo no le puedo dar una festividad terrenal porque Él es eterno, no es terrenal. No puedo poner fecha de nacimiento, lo estoy haciendo igual a mí. Y Dios no es igual que yo, no es igual que el hombre. Por lo tanto, yo no puedo poner una fecha de nacimiento a Jesús. Por eso Dios no nos dio una fecha de nacimiento, porque Él no es de la tierra. Él ya era, ya estaba. ¿Cómo le vas a poner? Dios nació tal día. Posible. No, Él ya era, ya estaba. ¿Sí me explico? Entonces, no puedo hacer a Dios terrenal. Y al yo poner una fecha, es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios no es terrenal. Gloria a Dios. Los terrenales somos nosotros. Vamos al siguiente. Vamos a hablar realmente de la situación del nacimiento de Jesús. Nos faltó Apocalipsis, ¿no? Ah, sí, den lectura por favor a Apocalipsis, nos regresamos. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Ok, ¿qué dice? Y todos los mentirosos. Pues qué mentirosos, porque la Navidad no existe. Es un culto pagano. Entonces yo no les puedo predicar una mentira, porque la Escritura me dice que si yo te predico una mentira, o me baso en una mentira que no tiene bases de ningún tipo, estoy mintiendo, ¿no? O si yo te dijera, es que en verdad Jesús nació el 24, ¿qué te está diciendo? Es una mentira, no hay fecha, no existe, no hay ni en la historia ni en la Biblia. Entonces es una mentira. Entonces los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Ahora, aquí así representan el nacimiento de Jesús, con pinos atrás. Allá en Medio Oriente no hay pinos, por favor. Otra mentirota. Ahí para allá, para Noruega, entonces por allá, los nórdicos, sí. Allá sí hay pinos, donde hace mucho frío, donde cae nieve. Los pinos están diseñados para aguantar el frío extremo. Entonces, ¿los pinos de dónde vienen? Pues ya habíamos visto que vienen de allá de los druidas, ¿no se acuerdan? ¿Sí? Sí, nomás estoy diciendo para que vean la imagen. O ya les ponen hasta pinos y un montón de cosas, y ya esferitas, y lo hacen más bonito para que sea más atractivo, para que se crean bien la mentira. ¿Qué hace una persona cuando va a comprar un carro? Te lo pintan bien bonito y está bien arreglado. No, se ve bien el carro. Vamos a ver el motor. Pues nomás te pintaron de afuera porque adentro está, pero si ya no sirve. Así es esto. Te lo pintan bien bonito porque atrás está podrido esto. Acá voy a otra imagen. Igual, mira, te lo ponen bien bonito. ¿De dónde sale el árbol? ¿De dónde salen los focos, las esferas? Para que te la creas bien, para que estés feliz, para que estés contento y te creas bien la mentira. Para eso lo ponen. Realmente Jesús nació así. Es una de las imágenes que digo, pues sí, yo creo que esto sí es real. ¿Por qué? Porque realmente así era un pesebre.
¿Sí me explicó? Ahí te lo ponen hasta con una cunita. Tú no sabes realmente. Aquí realmente estamos hablando de la realidad de un pesebre a pasto. Alfalfa, no sé. O tú, es más, no sale, pues ¿cómo tienes el cuarto de chácharas de tu casa? Acomodadito, barridito, todo en orden. Ay, cuidado, no vayas a pisar. Sí, es el cuarto de la cháchara, se te justifica uno porque ese cuarto no lo arregla uno. ¿Cómo crees que haya estado un pesebre? Ahora, la realidad, Lucas 2, del 6, 2, 6 y 7, por favor, vayan a dar lectura. Lucas. Mientras estaba ahí, llegó el momento de que diera a luz al nacer su hijo primogénito. Lo envolvieron en retazos de tela y lo acostó en un pesebre dentro de la casa, porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Ajá. En el huésped, es más, hablemos hoy. Tú llegas a un hotel y encuentras cama, caliente, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo sería el cuarto de huésped? Igual, cómodo. Pero un pesebre. Ahora, ¿qué dice ahí? No, pues llevaban una manta, llevaban buenas cobijas. No, ¿qué dice? Retazos de tela. ¿Qué son los retazos? Trapos, pedazos de tela. Sí, no, la situación donde nació realmente Jesús. Mateo 2, del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Muy bien. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Muy bien. Mateo 2, 19, 20. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete de la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Muy bien. ¿Sabía que esta es la única información que encontramos en la Biblia sobre Jesús, el nacimiento de Jesús? Y todo comenzó por un censo, y eso han ido a buscar los historiadores, y por más que han buscado fechas exactas, no han encontrado nada. No, es una fecha perdida. Y de repente nos salen con que sí, nació el 24 de diciembre. ¿Dónde puede sacar esa fecha? Pues ahí, el dios Saturno, para festejar después al dios Sol. Y ahí en esas fechas, nada tiene que ver con el cristianismo. Ahora, podemos saber de fechas aproximadas del nacimiento de Jesús si examinásemos lo que la Biblia, que lo estamos leyendo, lo que la Biblia dice. Con algunos documentos y fuentes históricas nos daremos cuenta que hay una pérdida de tiempo. Los datos sobre el rey Herodes contribuyen a hacer el cálculo. Hay registros históricos que indican que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. O sea, no saben si Jesús nació exactamente por ahí, un año antes, 2 años antes, porque si vemos la matanza de los niños fue de 2 años para arriba. Fue lo que dijo Herodes. Pero si nosotros vemos la fecha que el ángel habló después de que murió Herodes, en este caso, ya había pasado algún tiempo. Entonces,
La fecha que habla de la muerte, un documento histórico, es 4 años antes de Cristo. Entonces ahí tenemos la fecha. No es exactamente la fecha que nos maneja el calendario ahorita. ¿Sí lo explicó? La fecha en el nacimiento de Jesús está desfasada. Porque Herodes murió 4 años antes de Cristo, supuestamente del nacimiento de Cristo, que era el 24 de diciembre. Pues no, o sea, quiere decir que Herodes murió 4 años antes de la fecha que se nos ha dicho. Entonces ahí hay una pérdida de fecha, ya no tenemos fecha del nacimiento de Jesús en año, ya se perdió. Ahora, y se sabe que cuando Jesús nació, Herodes regía todavía sobre Judea, él era gobernador de Judea. El historiador judío Fabio Josefo data la muerte de Herodes en la primavera del año 750 del calendario romano. Entonces, ahí está la primera información de fuentes históricas. Entonces ya hay una pérdida de 4 años. También hay documentos históricos de eruditos del Nuevo Testamento que confirman que el sucesor de Herodes comenzó a reinar sobre Judea y Samaria durante el año 4 antes de Cristo. O sea, el sucesor de Herodes. Entonces, cuando nació Jesús, Herodes estaba vivo y reinaba Judea. Pero la historia nos dice que la fecha que nos dan ahorita desde el nacimiento de Jesús no es esa fecha, que eran 4 años antes. Entonces de ahí ya se perdió la fecha, ya no existe una fecha exacta. Ahora, sin embargo, una revelación del manuscrito de Flavio Josefo, hecha por la Biblioteca Británica y la Biblioteca del Congreso, señalan que manuscritos anteriores del año 544 colocan la muerte de Herodes en el año primero antes de Cristo, o sea, la más próxima. Quiere decir que un año antes de la fecha que nos manejan es que nació Jesús. Un año antes de la fecha que se estableció, la que comúnmente conocemos. Ahora, esta es la fecha más aceptada comúnmente en los tiempos que estamos. La Biblia, vuelvo a repetir, nos habla de relatos que estamos leyendo, que leímos sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo empezó esto? Cuando empezó un censo. Lucas 2, del 1 al 5. Otros datos que nos ayudan a calcular el nacimiento de Jesucristo, nos empieza a hablar de, por eso es que Jesús nació en Belén de Judea. ¿Qué dice? Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en Siria. ¿La cual estaba en? Sí, ok. Estos documentos sí aparecen, o sea, Cirenio dirigió unas expediciones militares en provincias orientales del Imperio Romano entre los años 7 y 4 a.C. Por lo tanto, se considera bastante probable que el censo que menciona la Biblia sucediera efectivamente en algún momento durante estos años. Estamos hablando de 7 al 4 antes de Cristo, o sea, muchísimo antes de la fecha que tenemos. Entonces, estamos hablando sobre la historia. Si sucedió esto, sí está, pero no hay una fecha clara. ¿Por qué fue María y José fueron a Belén? Ellos tuvieron que ir a Belén por causa del censo, porque ellos eran descendientes directos de David y ellos tenían que registrarse
en su lugar natal, en este caso, o su árbol genealógico, que era ahí en Jerusalén. Esto es parte de la historia que nos habla la misma escritura. Ok, vamos al siguiente. Realmente Jesús nació el 25 de diciembre, más bien el 24, para que se estuviese ya el día de Navidad, el día 25. Muy bien. ¿Qué dice ahí Lucas 8? En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Exactamente. Miren, en esas tierras era imposible que los pastores estuvieran al campo abierto. Por eso hablan de qué? Pesebre. Aquí, como dicen, establos. ¿Y cómo son los establos? Con tablitas. ¿Y cómo son los pesebres allá? Son cerrados. ¿Por qué? Porque el frío es extremo y puede matar a las personas y a los animales. Los pastores no podían estar en el campo abierto si hubiera sido diciembre, por el frío extremo. Sin en cambio, estamos hablando de que ellos estaban pastoreando y estaban en la noche sobre sus rebaños, cuidando sus rebaños. Entonces, Jesucristo nació en diciembre, no obstante que no haya nacido en diciembre, lo más seguro es que no haya nacido en diciembre. Lo más probable es que haya nacido a fin de septiembre o a principios de octubre, más o menos, por ese el cálculo de la fecha que se dice, de noviembre y octubre. Nada que ver en diciembre. ¿Por qué? Porque estamos leyendo que ellos estaban cuidando a sus rebaños cuando se les aparecieron los ángeles. En la región de Belén y en toda la zona, la costumbre era que los pastores salían al campo con sus rebaños desde la primavera hasta principios de octubre. Desde que empezaba la primavera hasta principios de octubre, esa era la costumbre. Después ya no, porque la situación del frío extremo les era imposible. Bajo los estudios, bajo la información histórica, esto es lo que se tiene. Solamente salían a pastorar de esta manera entre lo que es en primavera y a fines de octubre o principios de octubre. Después ya no. Entonces Jesús no nació en diciembre bajo las fechas históricas. Ahora, Lucas, vamos ahí a Lucas, por favor. ¿De lectura? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. Fue y se mencionó. ¿Por qué se usa esto? También para corroborar más o menos en qué fecha nació Jesucristo. Ahora, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, formaba parte de la rotación de los sacerdotes del templo. A su casa, la casa de Abdías, le correspondía la octava rotación, la 10ª semana del ciclo sacerdotal para servir en el templo. Vaya a 1 Corintios 24:10. ¿Por qué tenemos que tener esa fecha? Porque ellos tenían una fecha de rotación. A tal día le toca tal, a tal día le toca tal, a tal día le toca tal. De fechas a fechas. 1 Crónicas 24:10. ¿Crónicas o Corintios? Dije Corintios, pero no es Crónicas. Crónicas 24:10. Primera de Crónicas. La séptima la octava Abdías. La octava, Abdías. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Bueno, porque a él le tocaba la octava.
Muy bien. Los historiadores calculan que su turno empezó entre mayo y terminó en junio. Mayo y junio. O sea, esa es la fecha según la orden de Abdías. Ahí dice una fecha. Ajá. Entonces, sacando y calculando los tiempos según el calendario judío y el calendario gregoriano, que es el que tenemos hoy, sacan la fecha bajo ese término que dice ahí, la octava, es entre mayo y junio, que fue cuando quedó embarazada Elizabeth en esas fechas. Poco después, Juan el Bautista debe haber nacido en primavera. Entonces, de acuerdo con el relato bíblico, María quedó embarazada cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, según Lucas capítulo 2, según Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27, su 6º mes. Entonces, bajo las fechas, calculando el tiempo que que le tocaba a Zacarías su sacerdocio en las fechas entre mayo y junio, lo que es quedar embarazada de Juan el Bautista y nacer entre marzo y abril por cuestiones de tiempo, quiere decir que 6 meses después nacería Jesús. Estamos hablando entre septiembre y octubre. Darse cuentas. Entonces, ¿qué dice ahí? Lucas 1, 26 y 27. Al 6º mes el ángel de Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Al 6º mes después de... Está hablando, primero fue mandado ese mismo ángel, ¿con quién? Con Zacarías. A los 6 meses fue mandado con María. Y a los 6 meses posteriores nació entre marzo y abril Juan el Bautista. Y a los 6 meses posteriores nació Jesús, entre septiembre y octubre. ¿Sí se dan las cuentas o no? ¿Sí me explicó? Entonces, estamos hablando que Jesús no nació en invierno. Entonces, con la pena te han mentido. Y te seguirán mintiendo si tú te lo crees. Pero hoy con la enseñanza estás diciendo que la Navidad no es para los cristianos. No existe. No hay base, no hay cimiento. Es una mentira que está tapando la adoración a Saturno y al Dios Sol. El Dios Sol es el 25 de diciembre. Ahí metieron esa fecha para tapar esa gran mentira. La famosa Navidad es la festividad al Dios Sol, según los romanos. Sol Invictus se llama. Va, estudialo, búscalo en internet, encontrarás que está ahí la situación. Sol Invictus. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿En verdad no tienen preguntas? Ya me confundí porque A ver. por ejemplo nos habían dicho que cuando se hizo la Navidad del árbol y todo eso, o sea, Había otra enseñanza. Es que hay dos. Yo tenía otra enseñanza, igual de esta, no esta, otra, donde existe incesto y un montón de cosas así. Y cuando su hijo de Noé El árbol y todo. Es donde la famosa historia de Nimrod. Ándale. Bueno, pues que la de Nimrod se va mucho más atrás y estamos hablando de cosas que a lo mejor sí estaba o no O estaba. sea que también podrían haber agarrado desde ahí, ¿no? Podría haber sido. Esa fue del árbol, este es de lo que ponen de su nacimiento. ¿Y cuál Ajá, del esa nacimiento. enseñanza fue de dónde vino Del árbol. el árbol, las esferas, Santa de Claus, ella. Ah, porque ahí viene, ese de Nimrod, ahí viene también lo de... Ahí viene lo de Nimrod viene sobre lo que es el árbol. Eso estoy hablando exactamente de lo que es la Navidad, que ya es una mezcla de dos cosas. Ajá, sí, Pero ni una tiene que ver con la otra. O sea, esto es una mentira. Véase por donde se vea, es una mentira. No existe. Es como cuando te casan, cuando te arrojan. ¿Han visto que en algunos, cuando se casan, les arrojan arroz?
Es una costumbre oriental. ¿Sabes qué significa que te arrojen arroz en una salida en la boda? ¿Saben qué significa? Que el Buda te bendiga. Esa es la costumbre budista. Avientan arroz. Que el Buda te bendiga. Así han hecho con esto. Ah, se ve bonito, vamos a agregárselo y van agregando cosas de otras cosas. ¿Sí me explico? Para que sea más bonito. Pero es una mentira. Muy bien. Vamos ya casi a concluir. ¿Qué dice ahí? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muy bien. Concluyamos con esto. Jesucristo, siendo Dios, vino y tomó un cuerpo de carne. La gran mentira que le han dicho a los católicos: María, la madre de Dios. ¿Es cierto esto? María solamente fue la portadora de la bendición de que el Mesías pasara, Dios pasara a su vientre, para que Dios tomara una envoltura de carne. Si vamos a la realidad, María solamente fue madre del cuerpo o la envoltura carnal de Cristo, no de Dios. Dios ya existía, Jesús ya existía, Jesús ya estaba. ¿Sí me explicó? Él ya estaba, solamente María fue la portadora del cuerpo físico de Jesús. No fue la madre de Dios, fue la portadora del cuerpo de Jesús. Un momento Dios se puso en su vientre para adquirir un cuerpo humano, para caminar entre nosotros. Pero Él estaba desde antes. ¿Qué dice ahí? Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, es eterno. Por lo tanto, no podemos traer a Dios a una situación terrenal. No le podemos festejar cumpleaños. Por eso Dios no nos dejó fecha, porque Él no es terrenal. Si hubiera querido Jesús que no le festejáramos fecha de su nacimiento, nos hubiera dejado día, hora y lugar. Pero como Dios no es terrenal, dijo: ¿para qué le doy fecha si yo no soy de la tierra? Entonces nosotros, los hombres, nos aferramos a quererlo hacer terrenal si Dios no es terrenal. Vamos a la siguiente. Y porque Dios no cumple, ¿verdad? ¿Cómo? Porque Dios no cumple años. No, Dios no cumple años. Es que No hay- está en eternidad, porque Está en eternidad. no hay transcurso de tiempo. Por ahí una persona dijo, es que no es malo hacerle su cumpleaños al Señor Jesucristo, dice, porque si a nosotros nos hacen cumpleaños, Pero es que Dios no cuenta tiempo, pues, o sea, para Dios No hay tiempo. no hay tiempo. Cuando dicen es que no tiene malo hacerle cumpleaños a Dios, dígale: ¿y cuándo nació Dios? Pues no hay fecha. Ningún estudiante ha encontrado fecha. Hay una pérdida de 7 años, entre 6 y 7 años, que no saben exactamente cuándo nació Jesús. No, porque Él es eterno. Es eterno, no Él puedes. siempre ha sido el principio y el fin. Así es, no le puedes festejar el nacimiento de alguien cuando realmente nunca nació. O sea, Dios estaba, Jesús estaba. O sea, no nació, lo único que hizo fue tomar un cuerpo de carne. O sea, Dios, lo explico así: Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. ¿Cómo le vas a festejar cumpleaños? No se puede. Nosotros sí somos capaces de cumplir años. ¿Por qué? Porque tú sí tienes fecha de nacimiento donde fuiste creado con una fecha terrenal. ¿Sí? Entonces yo tengo mi fecha. Ya tengo tantos años en la tierra de que fui creado a través de la unión de 2 células. Ahí fui yo creado, ahí fue creado el hombre. Tú fuiste creado en ese momento. En ese momento, por primera vez tuviste vida y por primera vez ya fuiste un alma. Ahí fuiste creado, tú sí tienes fecha. Dios no tiene fecha. Entonces yo sí te puedo festejar tu cumpleaños, sí, porque tienes fecha. Sin en cambio Dios no tiene fecha. Así es, gloria a Dios. ¿Cómo le vas a festejar a alguien que no tiene fecha? Estaríamos mal, ¿verdad? Lo estaríamos haciendo terrenal. Queremos que Dios piense como nosotros, y no es así. Así es. Vamos al siguiente. Bueno, ya leímos. Ahora vamos al siguiente. Juan 1:4. 4:14. Perdón, 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Si nosotros leemos un poquito antes, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ajá. Y ese verbo se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne, o sea, Dios tomó un cuerpo de carne. Por lo tanto, no podemos decir que María es la madre de Dios. No es cierto. María fue solamente la portadora del cuerpo de carne que iba a tomar Dios para estar entre nosotros. Solamente fue eso. No, pero yo digo que digamos, bueno, usted lo dice madre como, o sea, es que no sé, como que yo ahí no. O sea, sí fue su madre, digamos, en enseñanza y en eso, ¿no? O sea, Fue... porque sí, porque por ejemplo, si la mamá tiene un niño o una niña, como madre le enseña lo bueno, ¿no? Y así. O sea, hizo la función que tenía que hacer con la responsabilidad terrenal. pero sí fue madre, digamos, su madre, o sea, pero yo entiendo que Dios no tiene un principio. Pero es que vamos a la Biblia, cuando Jesús le dijeron, hey Señor, Jesús, ahí te busca tu mamá y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? No estoy aquí que es la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos, esos son mis madres. O sea, Bueno, pero hablando de madre, de físico, físico, sí. de terrenal. Ajá. Porque Pero bueno, ya eso Jesús me refiero. estaba hablando ahí de que dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero él ya lo estaba hablando, pues ahora sí que espiritual. Espiritualmente hablando, sí, pero estamos hablando de Pero yo que digo terrenalmente sí, ¿no? hizo la función de una madre, es correcto, pero mira, lo voy a explicar más claro. Si Dios cuando vino a hacerse hombre no perdió todo su conocimiento, su capacidad y todo, ¿qué le podía enseñar a la mamá? Bueno, pero ya Pero pues yo me imagino que el Señor Jesucristo también fue bebé y todo eso, ¿no? Porque ya pensaba, ya estaba consciente. Por eso sí, pero por ejemplo también fue bebé y todo, no nació hablando, ¿verdad? No, porque respetó el orden de la... Por eso, a eso voy yo, ¿no? De que sí fue su madre, digamos, lo amamantó y... ya- Estamos hablando de que, voy al mismo, ella cumplió las funciones terrenales de la madre. Entonces sí fue su madre. De Terrenalmente cuerpo. hablando, pues. Pongámoslo así. Yo lo que hablo, ¿por qué hago el término? Porque a los católicos les han dicho que ella es la madre de Dios. Para que ella sea la madre de Dios tiene que tener genética Dios de la madre. Y sin en cambio, ella no tuvo, en este caso Jesús, tuvo genética 100% divina. Mitad divina y mitad humana. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a tocar el punto de la situación. Hizo las funciones. Jesús podía hablar desde el primer momento en que nació, sí, porque estaba consciente, nunca perdió su conciencia, ni su conocimiento, ni lo que él era, porque era Dios. No más que respetó nuestros tiempos. Como un niño caminó, tal vez jugó como un niño, porque estaba respetando lo que él había hecho. No puede sobreponerse a esto. La mamá hizo las funciones de madre. Le estaba instruyendo, le estaba enseñando, él tenía que estar sujeto, estuvo sujeto hasta la mayoría de edad, porque esa era la orden de Dios, y él obedeció. Una vez que llegó su tiempo, se separó completamente. Una separación total. También decía, bueno, dice la palabra, ¿no? Que de hecho él hacía preguntas que ni sus papás entendían, Exactamente. porque ya tenía su nivel intelectual más Es que era Dios. diferencia con un humano. Bueno, de hecho, cuando fue niño se estaba en el templo enseñando. Ajá. Enseñando. De hecho los sorprendía, ¿no? Porque él sabía toda la palabra. ¿Y quién le enseñó? Su mamá, no. No. Porque ni ellos entendían lo que él decía. Exactamente. Entonces, Jesús vino, o sea, lo que quiero explicar es esto. Hay una situación que tuvo que respetar Jesús por nacimiento, por tomar un cuerpo humano, porque si nosotros tenemos un bebé y de repente nos va a hablar como un adulto, ¿qué hacemos? Aventamos al niño, ¿quién sabe dónde, verdad? Que a lo mejor hacía la mamá, también lo aventaba, ¿no? Pero tuvo que tener, Dios siendo Dios se sujetó a su propia creación, al ritmo de su propia evolución, bueno, del desarrollo humano. Por eso es que hay mucha diferencia, y por eso es que yo digo muy claramente, fue madre del cuerpo físico, pero no de Dios. Y tuvo que respetar a Dios, o Dios en su misericordia, se sujetó al orden establecido por él. Porque Dios nunca va a quebrantar sus propias leyes ni sus principios. Nosotros somos los que quebrantamos todo eso, Dios no.
Entonces, Dios fue niño, pero con conocimiento sabía, escuchaba, entendía y sabía todo desde bebé. Es más, desde el vientre escuchaba las cosas. Aparte María pues ya sabía su función, ¿no? Porque Dios le había dicho que solo iba a ser Iba a la dar luz, portadora ¿no? del Hijo de Dios y que Él iba a empezar a enseñar la palabra, porque cuando Él predicaba, ella llegó y dijo que no esperaba que fuera a ser tan pronto el que Él empezara a predicar, ¿no? O sea, ella ya sabía la función que ella iba a tener nada más en el periodo en que se cumplía la palabra de Dios, ¿no? Bueno, ella sabía, o sea, ella entendía las situaciones, por ella dice, por eso dice la escritura que ella se sorprendía y todo lo guardaba en su corazón. Lo que decía el niño lo guardaba. Ella lo atesoraba. Porque sabía que era el nacimiento del Mesías. ¿Qué dice la escritura? Dios con nosotros. Ahora, ellos no eran ignorantes, ya nos vamos llegando un poquito, pero ellos no eran ignorantes. ¿Por qué? Porque cuando, si tú lees la escritura, te das cuenta que cuando empieza a hablar la escritura de que María visitó a Elizabeth, Elizabeth dijo: ¿a qué llevo esta bendición de que la madre de mi Señor venga a mí? Ella ya sabía que era el Mesías, el Salvador del mundo, tenía un conocimiento amplio. ¿Por qué? Porque dijo ella: en cuanto oiga el saludo de tus labios, la criatura de mi vientre saltó de alegría. Entonces ella tenía un conocimiento bien claro, ya sabían ellos no tienen la menor duda de que era el Salvador. Entonces, si nosotros vemos una situación amplia, lo vamos ampliando, nos damos cuenta que ellos ya sabían. Por eso el escritor que de él hacía cosas sorprendentes. A lo mejor el niño ya chiquito le hacía unas preguntas tremendas a sus papás o les enseñaba, porque es como si a ti te metieran un cuerpo de 6 meses con el conocimiento que tienes. ¿Qué harías? No, pues si hablo los espanto, mejor me quedo callado. Es a lo que me refiero. Era Dios, aunque fuera un feto, Dios estaba consciente, estaba analizando, estaba viendo, a lo mejor estaba dando órdenes, porque estaba consciente, no perdió su conciencia. Dios nos hizo bebé y perdió su conocimiento, no, solamente tomó un cuerpo humano. Esto es lo que es. Sí, porque se ve desde el inicio, ¿no? Como el ángel le ordena a María que se va a llamar Emmanuel, no como nosotros que le ponemos el nombre que queremos a nuestro hijo. No, desde ahí vas a hacer lo que yo te digo, porque es el Señor. Que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Entonces, eso es una situación muy clara. Juan 8:58. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Quién está diciendo? Jesús, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, estamos hablando que es eterno. Jesús es eterno. Entonces, no puedes festejarle algo que es eterno. ¿Cuándo nació? La escritura dice: no tiene principio ni tiene fin. Entonces, yo no puedo festejar el nacimiento de Dios o de Jesús. Festejándole al cuerpo humano que Él tomó, no a Dios. Y en base a una mentira, esto no existe. Bajo el término de el dios Saturno y la deidad romana, que es el 25, que era la adoración al dios Sol. Salmos 92. Desde antes de que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. O sea, antes que Dios creara el mundo, Dios ya estaba. Ok, vamos a esto. Jesucristo nos dejó dicho cómo quería que lo recordásemos. No con un cumpleaños, porque no existe, sino por medio de cosas dichas. ¿Cómo lo recordaremos? Nosotros deberíamos hacerlo. Nosotros no debíamos hacer lo que nos pareciera correcto. Él dejó dicho con claridad cómo. Porque es más importante para el Señor que recordemos su muerte que su día de nacimiento. Por tal motivo no se nos dan datos precisos de su nacimiento, porque el Señor no quería que festejáramos o que recordáramos a Jesús con una fiesta, sino con lo que Él vino a hacer, que es lo más importante: el sacrificio por nuestros pecados. Si Dios hubiese querido que nosotros festejáramos un día de nacimiento, nos hubiera dejado fecha.
Sin en cambio, es más, Dios dijo, para que no encuentren nada, no empiecen a hacer cosas que no les doy fecha. Y no tenemos fecha, y hay pérdida de los historiadores de 6 años antes del nacimiento de Cristo. Por ahí lo sacaron un año antes, pero no hay fecha, por eso mismo. ¿Cómo quiere que lo recordemos? San Juan 14:36, perdón, San Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, como yo quiero dar una festividad a Jesús y el reino del Señor, Él mismo dijo, no soy de este mundo. Entonces yo no puedo festejarle a Jesús un día de nacimiento porque Él no es de este mundo, ni fue de este mundo. Sí, Nosotros somos los de este mundo. Lucas 22:17-20. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y partan entre ustedes. Les dijo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Cómo dijo el Señor? De esta manera haréis ¿qué? Memoria de mí. De esta manera te vas a acordar de mí, dijo Dios, dijo Jesús. Por revelación lo recibió el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:23-26. Ella habla en una posición personal. Y con esto terminamos. 1 Corintios 11. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en la que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es el sello con mi sangre. Cuando beban el vino que está de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Okay. ¿Cómo quiere que lo recordemos? ¿Con cumpleaños? No, ¿Qué dice? con el comer su cuerpo y su sangre. Exactamente. En entender el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Dios está interesado que nosotros tengamos en mente que Cristo murió por los pecados y creamos en esto y tengamos salvación. Por eso está más enfocado en eso, ¿sí?